Bueno, pues tenemos una nueva lente EDOF de Medicontour a las puertas. Bueno, como comentaba antes, soy consultor. ¿Qué debemos de saber de esta lente? Probablemente me quedaría con las potencias que vamos a tener, el rango de potencias de 8 a 35 dioptrías. Como estáis viendo, un número de AVE bien alto, que es muy interesante. Vamos a tener una plataforma en doble C-loop. Vamos a poderla inyectar por 2.2 milímetros. Y probablemente algo que todos estaréis pensando y dándole vuelta a la cabeza. ¿Qué tecnología EDOF va a utilizar esta lente? Bueno, la tecnología es exactamente la Refractive Wavefront Shaping, ¿vale? Hay otra Refractive Wavefront Shaping en el mercado, que es la Vivity, que estáis viendo. Tenéis la curva de desenfoque en MTF, en banco óptico, que sirvió para el approval en la FDA. Estáis viendo comparada con la monofocal, la SN60WF, y tenéis en naranja cuál es la curva de desenfoque de la Vivity para ese approval. Al lado tenéis la lente EDOF de Medicontour comparada con otra monofocal. Son datos del propio departamento de I+D de Medicontour y estaréis viendo cómo las curvas de desenfoque de MTF son bastante parecidas. Son para luz blanca, son para 50 pares de líneas por milímetro y para una apertura de 3 milímetros, ¿de acuerdo? Para una potencia de 20 dioptrías. Cumple los criterios de que nos pide la ANSI para la EDOF. Como estáis viendo en el punto 1, estáis viendo cómo incrementa en 0,2 logmar frente a la monofocal ese 0,5 dioptrías que pide la ANSI. Estáis viendo también cómo a 66 centímetros alcanza esos 0,2 logmar, sería ese 1,5 de dioptría en curva de desenfoque. Y estáis viendo también cómo no empeora la agudeza visual a distancia corregida en 0,1 logmar frente a esa monofocal. Nuestro primer caso, aunque tenemos más casos implantados, pero hemos recopilado datos hasta el tercer mes, estáis viendo cómo esta paciente apenas tenía astigmatismo, muy poquito, aunque algo de una dioptría corneal, sobre todo en el ojo derecho. Las aberraciones de alto orden a 4 milímetros estáis viendo cómo eran sustanciosas, llegaban a 0,28 en el ojo derecho. La Z400, la aberración esférica a 6 milímetros era alta y lo que sí está jugando a favor de este paciente es el diámetro pupilar de 3,37 y 3,17 en el ojo izquierdo, ¿vale? Tenía algo de catarata, como estáis viendo, o sea, rebamos a favor de viento. Bueno, estáis viendo ahí las curvas de desenfoque y las agudezas visuales. La refracción quedó ese leve residual positivo. Estáis viendo que cuando se corregía, porque habla directamente de cómo funcionaba, la agudeza visual a distancia era de 0 logmar, tanto en monocular como en binocular. La intermedia era bastante espectacular, como cabía esperar, de 0,1 y 0 logmar. Y la cercana era sorprendentemente muy buena, ¿vale? Probablemente tenía influencia la pupila que habíamos visto. Bueno, interesante también el buen comportamiento a descentramiento. Estas lentes de tipo refractivo van a ser más sensibles que las difractivas. Y otro dato súper interesante, habéis visto el índice de distorsión lumínica monocular en ese 13,05%. Como estábamos viendo, todo lo que era por debajo de 15% nos va a dar una sensación de molestia en el paciente, de nada o muy poca, y es muy interesante. Los resultados reportados por pacientes, en este caso nos decía que tenía poca molestia, que era muy probable que se hubiera operado de nuevo y estaba muy satisfecho. Y con respecto a lo que podía realizar el paciente en cuestionario, aparte de estar bastante satisfecho, lo que más me llama la atención es cómo leía los subtítulos de televisión con solvencia. Probablemente sea el índice más interesante a conocer. En otro doctor, otro centro en Budapest, que había realizado más implantes, incluso ya en resultados a 6 meses, estáis viendo cómo el comportamiento es muy similar a lo que vemos en publicaciones científicas con lentes EDOF refractivas del mismo perfil óptico, tal cual estáis viendo ahí. En conclusión, esta lente ha demostrado en simulación óptica, en los primeros resultados, que se ajusta a la clasificación estándar de la EDOF de la ANSI y como consecuencia de la serie reportada por Yori, en esa primera serie de pacientes, de 6 pacientes, vemos como la agudeza visual a distancia corregida no es inferior comparada con la monofocal. La curva de desenfoque muestra esa excelente visión en intermedia, paciente satisfecho y no hay queja
de disfotopsia, desde luego con unos resultados, como hemos visto, ligeramente mejores a la trifocal, incluso con esa, comparada con la Liberty, que probablemente sea la trifocal con mejor comportamiento en términos de disfotopsia.